Ok, hermanos, vamos a hacer una oración para empezar. Amado Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por este día, por este sábado que usted nos da en esta tierra. Queremos estudiar su palabra. Le pedimos que su Espíritu esté con nosotros para que nos abra el entendimiento, nos dé discernimiento para entender y que podamos realmente hablar de lo que usted, de las verdades que usted tiene en su palabra. Evite que podamos tener interpretaciones humanas, sino que todo esté basado en su palabra y el espíritu de profecía que usted ha dado para esclarecer cada día más estas verdades finales que el mundo necesita conocer. En el nombre de su Hijo amado se lo pedimos, pido una bendición para todos los que vayan a escuchar, que les bendiga donde quiera que se encuentren, que les ayude y que les dirija en su vida y que podamos avanzar cada día más en el conocimiento de su palabra. En el nombre de su Hijo amado se lo pedimos. Amén. Ok, hermanos y amigos que nos ven a través de todas estas redes, estamos transmitiendo en Facebook y también tenemos estos temas en YouTube. Lo pueden buscar como Glenn de Gracia y allí también lo pueden ver todos estos temas si no han podido ver, porque es necesario que puedan ver las otras partes para que se pueda llevar una secuencia y se pueda entender mejor el tema, porque son temas largos y al mismo tiempo son temas que necesitan una secuencia, ¿no? Porque no se pueden predicar todos en un solo momento. Así que en esta mañana vamos a estar estudiando el quinto tema acerca de la expiación. ¿Ok? En esta ocasión se trata del trono de la iniquidad. Estamos en una secuencia de entender mejor qué fue lo que sucedió en la cruz, por qué el Hijo de Dios tuvo que morir. ¿Fue Dios quien lo mató? ¿Fueron los pecados de la humanidad que lo mataron? ¿Por qué tuvo que él hacer eso? ¿Fue Satanás que lo mató? ¿Quién fue? ¿O por qué tuvo que hacerlo? Esto no se le puede responder en un solo tema, por eso estamos en esta secuencia. Esperamos que ustedes puedan verlos todos y puedan ver que lo que estamos diciendo todo está basado en la palabra de nuestro Padre Celestial. Él no se muda, él no cambia, como dice yo Yahweh no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos, porque si él cambiara igual que nosotros, imagínense, ya hubiera perdido la paciencia, ¿no? Pero él no cambia, así que debemos agradecerle a nuestro Padre Celestial que él no cambia. Si él no mató en el cielo, tampoco iba a matar en la tierra, ni cuando Yeshua vino, ni al final, porque él no cambia. Si ustedes creen que Dios en el cielo no mató a nadie, como leemos, no tenemos ningún récord de que haya matado a nadie. Luego en el Antiguo Testamento mató a mucha gente supuestamente. Luego vino el Hijo y mostró algo totalmente contrario a lo que la gente tenía de Dios. Entonces es imposible, de acuerdo a lo que él mismo dice, yo Yahweh no cambio. Y en Hebreos 13:6 dice, Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer y por los siglos. Así que no podemos esperar que él esté cambiando como un sub y baja. Mata, no mata, mata, no mata. Eso es totalmente inaceptable si nosotros creemos lo que el mismo Padre ha dicho. Yo Yahweh no cambio. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ok? Entonces en esta ocasión vamos a estar estudiando acerca del trono de la iniquidad. Y vemos aquí que cuando Yeshua, nuestro Salvador, estaba en la tierra, al dirigirse a los dirigentes de la nación, allí en Juan 8:44, Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vamos a analizar este versículo rápidamente.
Yeshua está diciendo que Satanás, el diablo, que ellos eran hijos de él en ese sentido, porque seguían las mismas inclinaciones de él y sus mismas acciones y lo querían matar. Y él les dice que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido verdad en él porque no hay verdad en él. Así que él es el mentiroso y padre de la mentira. Así que si nosotros creemos que Dios mata, estamos haciendo que Yeshua, nuestro Salvador, sea mentiroso, porque él está diciendo Satanás es el asesino desde el principio. Si yo pienso Dios también mata, entonces estoy echando por tierra lo que él está diciendo. Estoy diciendo que él es mentiroso. Él no dijo, mira, Satanás y yo somos asesinos o matamos. Él dijo, Satanás es el asesino. Así que todas esas historias que ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento, donde aparenta que Dios mata, no puede ser él. Tenemos que investigar más, porque el Hijo vino a mostrar realmente que él no es así. Y cuando acusó a Satanás de ser y decir que Satanás es el asesino, él se está excluyendo de todo eso. Entonces no podemos decir que Satanás mata y que Dios también mata, porque también haría a Yeshua mentiroso. No podemos pensar que Dios y Satanás andan en las mismas actividades, cuando en 1 Corintios nos dice que ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Entre Yeshua y Belial, entre Yeshua y el Satanás. No hay ninguna. Ellos no pueden andar haciendo las mismas actividades. ¿Ok? Entonces, vemos entonces que este versículo es bastante claro. Y lo que sucede aquí, por ejemplo, es que nosotros, como por ser engendrados por Adán después de haber pecado, todas esas ideas que Satanás le metió a Adán después que pecó, también él las traspasó a nosotros por medio de la herencia. Ya nacemos con esa tendencia a seguir lo que Satanás piensa, lo que él cree, lo que él es. Así que todos nuestros impulsos naturales satisfacen los deseos de Satanás. Mientras usted no ha sido transformado por el Espíritu de Dios, vamos a estar por estos impulsos naturales que salen de nosotros, satisfaciendo los deseos de Satanás. Y Pablo declara esto cuando en Efesios 2:3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, entonces aquí Pablo está haciendo una relación entre cómo vivía la persona antes de conocer este evangelio, de ser transformados. Éramos hijos de desobediencia, viviendo de acuerdo a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y siguiendo los pensamientos que teníamos por naturaleza, o sea, de Satanás. Así que dice Isaías 14:12-14, que Satanás fue un asesino desde el principio, como lo leímos aquí en Juan 8:44, pero Isaías 14:12-14, ahí Satanás se presenta como el rey de Babilonia, pero dice que este personaje deseaba ser adorado como el Padre. O sea, allí leemos en Isaías, ¿verdad? Como dice, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. O sea, Satanás quería llegar al nivel del Dios el Padre. Toda su intriga y todo su deseo de rebelarse era porque él se veía con el Hijo como que ellos eran del mismo nivel y quería quitar al Hijo, destruirlo, matarlo si era posible, y él subir a llegar a ser igual que el Padre. Eso era lo que él realmente quería. Así que Satanás trabajó en secreto como el verdadero padre de todas las artes maquiavélicas, buscando destronar el gobierno del Hijo de Dios. ¿Ok? Así que sabemos que los hombres carnales
reflejan los deseos de Satanás. Podemos de esta forma descubrir a través de las historias de la Biblia los modos de operación de Satanás. Porque la gente opera por el espíritu que está dentro de ellos. Y como Satanás es el que controla por dentro de ellos, entonces podemos ver cómo se manifiestan estas formas de actuar de Satanás a través de las personas. Y vamos a ver esta historia aquí de Absalón. Y por eso estas historias nos ayudan para entender mejor este conflicto y poder analizar mejor las lecciones que nuestro Padre nos quiere dar a través de ellas. Y fueron escritas, dice en 1 Corintios 10:11, para amonestarnos a nosotros que vivimos en los últimos días. Entonces, analicemos rápidamente la historia de Absalón, cuando éste intenta destronar a su padre, incluso hasta el punto de querer asesinarlo. Vemos reflejado perfectamente el deseo de su padre, el diablo. Imagínense, el padre amaba a todos estos hijos que tenía, a David, pero Absalón se enoja con su padre y quiere destronar al padre y ponerse él como rey. Así mismo espíritu que tenía Satanás en el cielo, destruir al Hijo de Dios para él subir allá al nivel del padre. Entonces, ¿cuál fue? Vamos a ver esa analogía, vamos a ver rápidamente qué fue lo que hizo Absalón en las cortes de su padre. ¿Ok? Entonces, ahí en el libro de 2 de Samuel 15:2 al 6, se narra ahí lo que Absalón hacía. Dice que venía cada mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito dice que venía al rey a juicio. Entonces Absalón, antes de que siguieran para adelante, él estaba en la puerta y los llamaba y les decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Imagínense, aquí vemos representado claramente el carácter de Satanás en el cielo a través de Absalón, tratando de imponer una justicia que él decía que no se estaba llevando a cabo, y que yo les voy a hacer justicia a ustedes. Y quería ganarse al pueblo de esa forma, porque la intención de él era a la final es destronar al rey, a su padre. Dice que hasta le extendía la mano y lo besaba. Imagínense hasta dónde llegaba la hipocresía de este personaje, Absalón. Así que de esta forma dice que él hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Según Samuel 15:2 al 6. Ok, entonces el vehículo, el medio que acercaría a Absalón al corazón de la nación y al trono, se llamó justicia. Él decía: yo les voy a hacer justicia. Ustedes en este momento nadie hay que les oiga, no le van a hacer caso. Pero si yo estuviera allí, yo sí les iba a hacer caso, sí les iba a hacer justicia. Pero escondido detrás de bajo este nombre, que su nombre significa Padre de Paz, imagínense. Hay personas que se ponen nombres y son todo lo contrario de lo que el nombre significa. Y este es uno de esos. Absalón significa Padre de Paz. Pero escondido dentro de él, detrás de ese nombre, había un carácter de odio y guerra. Absalón quería que su padre castigara a su medio hermano Amón. Si hemos leído la historia, sabemos lo que pasó. Que este Amón, un hermano de él, hijo de otra mujer, con las que David, de las esposas que David tenía, ¿no? Había agredido sexualmente a la hermana de Absalón, que se llamaba Tamar. ¿Ok? Entonces, debido a que el rey no ejecutó la sentencia como Amón deseaba, Absalón despreció a su padre y decidió encargarse él mismo de matar a Amón. ¿Ok? Entonces, ahí en 2 Samuel 13, 27 al 29 habla de este incidente cuando Absalón quería invitar a todos los hijos del rey a una fiesta, y ahí pues el plan de él era que en el momento en que estaba medio ahí tomado, su hermano iba a decirle a unos siervos que se levantaran y lo mataran. Y eso fue lo que sucedió.
Ya sabemos la historia, vamos a ir un poquito rápido. Entonces, ahí narra que pues pasó eso, los criados de Absalón se levantaron cuando él dio la orden y mataron a Absalón. Y de ahí todo el mundo se fue huyendo después de ese incidente a sus casas, ¿no? Entonces, Absalón ejecutó a Amón con la justicia que él consideró apropiada. Él decía, este hermano mío ultrajó a mi hermana, le hizo todo eso, mi padre no le hizo nada y yo tengo que hacer juicio aquí, yo tengo que hacer justicia por mi hermana. Así pues, es poco probable que también no hubiera algo más combinado allí, porque sabemos allí por la historia y por cuando leemos que Absalón no era el primero para tomar el trono, y en ese tiempo se acostumbraba que el hijo mayor era el que seguía al padre cuando éste muriera, y Amón no era el primero, sino era el tercero por allí. Amón era el primero, entonces, además de lo de su hermana, obviamente que él quería destruir a su hermana para que desapareciera del mapa y él llegara al trono. También el segundo hijo de David, que se llamaba Daniel o Kiliab, parece desaparecer de la historia, lo que algunos piensan que murió pues aún siendo niño. Así que realmente después de ese seguía Absalón. Y la idea de él era que él quería llegar a ser rey fuera como fuera, ¿no? Así que ese deseo de él de llegar al trono era su motivo más profundo. Y tenía un temor de ser excluido debido a su venganza, combinados con su ansia de poder, lo llevaron a tomar el trono a la fuerza. Así que para lograr este objetivo, se propuso ganar el corazón del reino de Israel de la misma manera como Satanás se movió allá en el cielo entre los ángeles para mostrarles su idea de justicia. Yo sí les voy a hacer justicia a ustedes. Dios no nos es justo porque Él nos ha puesto leyes que nos quieren controlar, Él quiere que lo adoremos y empezó a tirarle un montón de cosas a Dios, a su creador, y la idea de él era que él tenía un nuevo sistema de justicia que era más bueno que el que Dios tenía. David estaba angustiado por la muerte por lo que el hijo Amón había hecho a su otra hija, ¿verdad? Pero no pensó en matarlo. El propio fracaso de moral de David con Betsabé nubló la iniciativa de David de actuar. Cuando usted anda en pecado, ya usted no puede casi ejercer la justicia real. ¿Por qué? Porque si usted ya hizo algo malo, ya usted se siente culpable y no se siente con carácter para ir a aplicar justicia a otra parte cuando usted anda en la misma cosa, ¿no? Así que David no aplicó la justicia con su hijo Amón. Anteriormente a eso, David sí había aplicado la justicia. En 2 Samuel 8:15, ahí nos dice que él era un gobernante que aplicaba la justicia. Pero ahora su pasividad impulsó a Absalón a tomar acción como justiciero. Absalón dice, yo tengo que tomar mano porque mi papá no va a hacer nada. Así que voy a matar a mi hermano. Con esto mato 2 pájaros de un solo tiro. Vengo la muerte de mi hermana y al mismo tiempo ya yo voy a quedar como el siguiente al trono. Porque el otro hermano parece que murió y ya no se menciona más. Así que después que Absalón asesinó a Amón, David lo expulsó de Jerusalén, Beat, y lo mandó por allá a un lugar lejano, donde vivía su abuelo, que era el padre de la mamá de Absalón. Y ya tenía algo de tiempo este personaje allá, Absalón, por allá, por ese lugar. Y la historia es que Joab, el general del ejército, veía al rey que estaba triste algunas veces porque se acordaba de su hijo. Y dice, yo tengo que ayudar al rey, voy a hacer un plan para que el rey perdone a Absalón y lo traiga de vuelta. Y así contrató a una mujer muy sabia, ¿verdad? Muy inteligente de Tecoa. Y entonces miren lo que esta mujer, cuando ella vino, él instruyó bien todo lo que dijera. Y cuando ella vino, empezó a narrarle ahí que ella tenía 2 hijos y que un hijo mató al otro. Y ahora los vecinos, el esposo ya había muerto.
un hijo mató a otro, entonces la gente que estaba allí quería hacer justicia y ahora querían quitarle también al otro hijo que había matado al otro. Y ella decía, voy a quedar sin nadie en esta tierra, ellos son lo único que tengo. Pero eso era una historia ficticia, eso no era verdad. Ya sabemos que, cómo fue que eso no era, o sea, que eso no era verdad, sino que ella estaba solo llevando a cabo un plan para que el rey diera su juicio y que de esa forma él pudiera verse que él estaba haciendo eso al reino de Israel. El hijo Amón se había muerto, el otro hijo también lo quería él destruir, así como la gente quería destruir al otro hijo de la mujer. Bueno, en resumen, es que este asesinato de Amón por parte de Absalón revela los pensamientos despiadados que tenía acerca de la justicia. O sea, Absalón no era una pera en dulce, como decimos. Él, por llegar al trono, estaba dispuesto a hacer lo que sea. Mató a su hermano. Y luego, vamos a ver cómo él trata de rebelarse contra el rey y a los finales se metió con todas las concubinas y esposas del rey. Bueno, fue un desastre total. Pero aquí Absalón lo que vemos es que él divorció el principio de misericordia de la justicia, haciéndonos incompatibles entre sí. Y eso es lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Él divorció la justicia de la misericordia, lo cual dice Dios aborrece. ¿Por qué? Porque la misericordia y la justicia de Dios van entrelazadas, no se pueden separar. La justicia humana es así, sin misericordia, porque viene de, aunque no lo pensamos o no lo imaginamos, pero viene de Satanás, no viene de Dios. ¿Ok? En los designios de Absalón vemos los deseos de su padre homicida Satanás. Este quiso remover a Yahshua, el hijo primogénito del padre, y a tomar su lugar en el cielo. Por supuesto, Dios no fue negligente como David al administrar la justicia, pero tuvo que esperar un buen tiempo y todavía no ha terminado porque van 6.000 años. Y la justicia de Dios no es como la que nosotros nos imaginamos. La justicia de Dios es diferente. Al igual que Absalón, Satanás introdujo en el reino una idea diferente de justicia, una justicia que exige el castigo forzado y la muerte sin perdón. Ese es el sistema de justicia que Satanás implantó en el cielo con los demás ángeles. Así que él falseó la ley de Dios con la maldad para separar el carácter de Dios de su gobierno y administración, creando un espacio en la mente de los seres celestiales que él mismo llenó con su propia autoridad e idea de justicia y formando así el trono de la iniquidad. Entonces, el trono de la iniquidad de Satanás está basado en esta justicia falsa, contraria a la justicia de Dios. Elena de White aquí claramente, esta cita ya la hemos leído antes, dice, al iniciarse el gran conflicto, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia era incompatible con la misericordia y que si se quebrantaba la ley, sería imposible que el pecador fuera perdonado. Todo pecado, decía Satanás, dice, debe recibir su castigo, insistía Satanás. Y si Dios perdonase el castigo del pecado, no sería un Dios de verdad y justicia. Entonces ahí vemos claramente, esa es la justicia de Satanás, donde Dios no puede perdonar el pecado. Y si Él lo hace, si Él perdona el castigo del pecado, dice entonces Él no sería un Dios de verdad y justicia. Entonces, por un lado, Él está realzando que la ley es santa y la ley es lo máximo que hay. Y que pero si tú transgreses un mandamiento de esos, Dios no te puede perdonar. Porque si Él lo hace, entonces no es un Dios de verdad y justicia. Eso es totalmente mentira, hermanos. Nuestro Padre Celestial es un Dios misericordioso y perdonador. Él entrelaza la misericordia con la justicia. La justicia de Dios no es como la de Satanás, ni es como la de nosotros. ¿Ok? Así que
en Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados. Entonces ustedes ven aquí que Pablo en este versículo lo que nos está diciendo es que salir del poder de Satanás es llegar a entender que es posible el perdón de los pecados. Si usted no cree que Dios puede perdonar pecados, Satanás lo va a tener en su control, lo va a mantener en su poder. Porque la idea de Satanás es que le metió al hombre es, si tú pecas, Dios no perdona. Dios no te va a perdonar eso. Su ley es tan santa que no perdona. La única forma es que alguien muera. Tú mismo tienes que morir, o bueno, alguien otro que muera por ti. Y de esa forma él planeó el plan perfecto, valga la redundancia, para matar al Hijo de Dios. La única forma en que había que él decía que se puede, que Dios perdone, es que alguien tiene que morir. Entonces Dios le dijo, bueno, ok, es lo único que... Dios en su grande amor y misericordia, si Él les decía, yo los perdono aunque no maten nada, ellos no iban a creer eso. Ya estaban convencidos por la mentira de Satanás que la muerte es lo único que nos puede salvar del pecado. Y así es como se produce este deseo inherente de que alguien muera o que sin remisión no hay, como dice Hebreos, sin sangre no hay remisión de pecado. Eso no es lo que Dios dice. Dios no necesita sangre para perdonar a nadie. En el cielo ya hemos dicho, perdonó a Lucifer muchas veces. A los ángeles que se cambiaron de bando, también que estaban primero con Lucifer y luego se cambiaron de bando, Él los perdonó sin que nadie muriera. Dios no necesita que nadie muera. Pero Satanás le metió eso al hombre y a los ángeles en el cielo, y el hombre le creyó a Satanás y tenía esa idea introducida en su corazón. Si alguien no muere, Dios no me va a perdonar. Si el hombre cree eso, entonces no había otra alternativa. Si hubiera habido otra, Dios lo hubiera producido. Pero la única forma en que el hombre iba a creer que Dios perdonara era si alguien moría por él. Y el único que podía morir por toda la raza humana al mismo tiempo era su creador. Por eso el Hijo tuvo que venir. Pero no porque Dios requería una muerte para que Él perdone. La ley de Dios es una ley de vida y libertad. El Padre es el único que tiene vida inherente en Él mismo y que es inherentemente inmortal. Su Hijo posee esta característica porque el Padre se la ha dado. A todos los demás, incluyendo los ángeles, se les da vida a través del Hijo. El Padre es la fuente, el Hijo también tiene esa misma característica porque el Padre se la ha dado, y a través del Hijo todos los seres en este universo reciben la vida que los mantiene vivos, valga la redundancia. Entonces, vemos aquí que Lucifer formuló la ley de Dios como un código al que los ángeles debían de obedecer. Aquellos que no le obedecieran deberían ser castigados. Esto es lo que él llamó justicia, algo de semejante totalmente a la justicia de Dios. ¿Por qué de semejante? ¿Por qué decimos que esto no es justicia de Dios? Porque nuestro Padre en su palabra ha mostrado muchas veces a través de muchos textos lo que es justicia para Él. En Salmos 89, 14 nos dice: justicia y juicio son el nacimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Si nosotros pudiéramos entender estos textos, sería maravilloso, porque en el texto hebreo, ellos allí siguen una sintaxis clásica del texto hebreo, donde la primera frase, la primera oración, dice algo, y la segunda oración, después del punto y coma, es una expansión de la primera. O sea, la amplía, la hace más clara, la explica. Y así se puede entender mejor lo que el escritor está diciendo. Entonces todos los salmos y proverbios están escritos en esa sintaxis así, hebrea.
En español y otros idiomas eso no es así, ¿verdad? Pero en hebreo siempre la primera frase dice una cosa y la segunda lo va a ampliar, lo va a explicar mejor. Y aquí cuando dice, la primera parte del versículo dice, la justicia y el juicio son la habitación de tu trono. Y luego hay un punto y coma que eso va a explicar lo anterior y dice, misericordia y la verdad van delante de tu rostro. O sea que si usted entiende lo que estoy en este momento tratando de mostrar, es que la justicia de Dios y el juicio están equiparados, o sea, igualados en la segunda oración, en la segunda parte, en la segunda oración, como misericordia y verdad. O sea que la justicia está igualada con la misericordia y juicio con verdad. Entonces, cómo es que para Dios es que la justicia es que la misericordia es una ampliación de su justicia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos aplicar esto? Lo que quiere decir es, la justicia de Dios es hacer lo correcto. Y para Dios lo correcto es mostrar misericordia. La justicia de Dios no es castigar al que anda violando la ley. La justicia de Él es mostrarle misericordia al pecador. Pero ahora muchos dirán, bueno, ¿y ahora entonces qué sucede si el hombre no quiere hacer caso? Entonces, ¿cómo Dios resuelve esto? Lo que Dios hace es que, ¿qué? Deja que la ley que Él ha dejado, de la siembra y la cosecha, la ley de causa y efecto, es lo que le va a dar el pago a usted. O sea, Dios no anda castigando, no anda dando castigo a los que quebrantan su ley. La misma persona van a cosechar su pago. Aquellos que se nieguen a obedecer después de repetidos llamamientos cosecharán lo que han sembrado. ¿Ok? El hombre peca, Dios lo llama al arrepentimiento, posible no venga, la persona sigue pecando, pero Dios lo sigue llamando. Llega un momento en que ya la persona se endurece, Dios ya no puede hacer nada contra un corazón duro que se revela totalmente. Dios tiene que dejarlo ir, porque Él no puede retener a alguien a la fuerza, a alguien que no quiere estar con Él. ¿Qué hace Dios? A regañadientas, como diríamos en vocabulario común, Él los deja ir, sufriendo los deja ir, así como el padre con el hijo pródigo. El hijo, yo me quiero ir, dame mi herencia. El padre no quería, él sabía lo que el hijo iba a pasar de allá, pero el padre no puede retenerlo porque sería ir en contra de esos principios que Dios ha dado del libre albedrío, de la libertad de elección. Y así que tiene que dejarlo ir. ¿Y qué sucede cuando se va? Todo se le desborona, todo se viene al suelo, empieza a cosechar las consecuencias de esa decisión. Y así mismo ocurre con nosotros, con el pecador. Dios lo llama al arrepentimiento, lo llama con amor, pero si el pecador persiste en quebrantar la ley, Dios tiene que soltarlo. Así, hermanos, la justicia de Dios no es como la de nosotros, que en la justicia de nosotros se tiene que dar un castigo al pecador, al que hizo lo malo. En la justicia de Dios es llamar al pecador al arrepentimiento, pero si el pecador persiste y no quiere, es dejarlo ir. Esa es la justicia de Dios, dejarlo ir al que no quiere, y obviamente al que quiere, Él lo abraza y lo trae de vuelta y lo regenera y lo cambia, pero al que no quiere, Él lo tiene que dejar ir porque sería ir en contra de sus propios principios de libertad. Entonces, así es que es la justicia de Dios, hermanos. No pensemos que Dios tiene una justicia igual a la de nosotros como la que estamos acostumbrados de ver en los juzgados, donde el juez viene, ve el historial de la persona y bueno, ahí determinan con las pruebas y todo si es culpable o inocente. Si es culpable, le va a dar un castigo. Y cada persona va a pagar de acuerdo a eso, ¿no? Acá la misma persona, por decisión propia, va a recibir lo que ella quiso, no lo que Dios le impone.
porque hemos estudiado en las lecciones anteriores que el Padre no juzga a nadie, todo el juicio se lo dio al Hijo. Pero luego más adelante, en el 8:15 dice, el Hijo tampoco juzga a nadie. Ninguno de los dos va a juzgar. ¿Quién va a juzgar entonces? Cuando le digo a mi esposa, ella dice, entonces, ¿quién es el que va a juzgar entonces? Cada persona se va a juzgar a sí mismo. Así como Caín cuando dijo, mi pecado es tan grande para ser perdonado. Como diciendo, yo no tengo perdón. Pero eso es el juicio que él mismo se estaba dando. Dios no lo condenó. Le dijo más bien una promesa, mira, el que te quiera matar a ti le va a pasar 7 veces peor. Porque ese no es el papel que Dios hace. Él no es un Dios como la mayoría se lo imagina. Es un Dios de amor y misericordia. Y cuando la persona no quiere, entonces él tiene que dejarlo en contra de su voluntad, tiene que dejarlo que coseche las consecuencias de estar separado de él. Por eso aquí en Éxodo 34, 5 al 7, cuando él está hablando de que cuando Moisés le pidió que le revelara su gloria, allí él dice, lento, que era Dios compasivo y clemente, lento para la ira, sufrido. Eso lento para la ira en otras traducciones, sufrido. Esa palabra, la ira también de Dios no es igual a la de nosotros, ya la hemos estudiado. Más bien es sufrido, alguien que sufre. Él sufre cuando la persona se va apartando de él y va a caer en las garras de Satanás. Grande misericordia y verdad que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, dicen algunas versiones. O sea que no dejan sin castigo al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Vamos a analizar esto aquí rápidamente. ¿Cumplió Dios con el pedido de Moisés revelando todo su carácter? Claro, allí le reveló su carácter a Moisés. Pero comienza con la compasión, como su primer atributo, seguido de la clemencia, ¿no? Luego enumera que es paciente. Ese tardo para la ira se puede traducir como paciente, no como que demora para airarse, pero llega un momento en que ya no puede y pierde el control y empieza a destruir a todo el mundo. No, Dios no es así, Él no es como nosotros. Él dice que tiene abundante misericordia y verdad y es misericordioso con miles de generaciones y perdona la iniquidad y el pecado. Nuestro Padre no dice nada acerca de sacrificios por el pecado. Ahí no le está diciendo, mira, si ustedes pecan tienen que matar un cordero para que me apacigüen de mi ira. Tampoco hay mención alguna de una sustitución penal. No, pues si alguien no muere, entonces puede otro morir por él para que lo salve. Tampoco habla de la sustitución penal, que es lo que la mayoría cree en este momento de las religiones. Simplemente dice que Él perdona. Dios no exime a nadie que transgreda, ya que las palabras al culpable, ahí en el versículo, son palabras agregadas por los traductores. ¿Ok? Dios permite que cada persona reciba la consecuencia de sus propias acciones, y eso es lo que estamos diciendo. Y dará misericordia a quienes la pidan, mientras afrontan dichas consecuencias. Si usted recibe esa consecuencia de sus acciones y usted se arrepiente, en ese momento Dios está listo para otra vez restaurarlo. Posible no le va a quitar todas las consecuencias, pero le va a dar su amor, el gozo, la paciencia y todo el fruto del Espíritu para que usted pueda soportar esas consecuencias. Nosotros vemos allí el caso de David, cuando Dios no le quitó las consecuencias de haber matado allá a Urías Eteo. Pero cuando vino el profeta y el mismo David se tiró la culpa, él mismo dice de 4 veces se le dará a esa persona que le quitó la oveja a este que nada más tenía una. Él mismo fue que se tiró ese juicio. Y por eso tuvo que pagar 4 veces. 4 hijos de él murieron. Pero no fue Dios el que anduvo matando a sus hijos. Pero ¿qué hace nuestro Padre? En ese momento de tristeza y de angustia de él, cuando esos hijos se murieron,
el Padre estuvo allí por medio de su Espíritu para darle paz y resignación y confianza y que no se fuera a suicidar él mismo de tanta angustia. Eso así es como opera nuestro Padre Celestial. La palabra visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos. Cuando nosotros buscamos esa palabra en la concordancia Strong o diccionarios hebreos, vemos que esa palabra significa prestar atención, observar, atender, buscar alrededor, buscar en vano, necesitar, extrañar. Una lista larga, pero vemos que visitar la maldad de los padres sobre los hijos no es que Dios va a estar allí haciéndole lo que le hizo a este, también se lo va a hacer a este y que van hasta la cuarta generación. Eso no es lo que está diciendo el texto. Si bien Dios continúa advirtiendo sobre los peligros de tomar un camino pecaminoso, no obliga a las personas a andar en cierta dirección. Dios no solo visita o supervisa, o sea, la palabra más correcta ahí es que Él supervisa las iniquidades de los malvados. No solamente eso, sino que también lo hace por sus seguidores. Como cuando dije, cuando David cometió adulterio. Entonces lo que está diciendo de visitar es como que supervisa, que pone atención en lo que está pasándole a estas personas y también a los hijos de él, para él darles gracia, amor, paz, consolación en esos momentos difíciles, a pesar de que son resultado de sus propios pecados. Dios no abandona a sus hijos. Ahora, si la persona no quiere buscar a Dios a pesar de todo eso, nuestro Padre, pues con tristeza en su corazón, pues tiene que dejarlo que Él coseche lo que ha sembrado. No puede nuestro Padre hacer nada contra estas leyes de causa y efecto. Si una persona fuma, se trasnocha, no duerme bien, el sistema inmunológico se debilita, es fácil que le vaya a dar un cáncer. Dios no puede evitar que le dé el cáncer. Y aunque se arrepienta, lo único que pues Dios le puede dar gracia para que él se arrepienta de eso y posible haga cambios en algunas cosas que le pueden quitar el dolor naturalmente. Pero no le va a estar sanando ese cáncer así nada más, porque cada acción tiene una consecuencia. ¿Cómo es que Dios actúa aquí para darle pago a la gente? Dice Jehová en Salmos 19:16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. O sea que caen en su propia trampa, dice otra versión. Son las mismas acciones de nosotros las que nos llevan a caer en la misma trampa y pagar las consecuencias. En Salmos 7:14-16 dice: He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio será sobre su propia coronilla. Así es que los impíos pagan las consecuencias de sus actos malos. Ellos mismos, es como que están abriendo un pozo donde ellos mismos van a caer. No es Dios el que le está dando ese pago. Eso es lo que nosotros debemos entender del carácter de Dios. No es como la gente se imagina. En Gálatas 6, 7 y 8 dice claramente: no os engañéis, porque la mayoría está engañada con respecto a esto. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que usted hace en esta vida, lo que dice, lo que hace, lo que piensa, tiene una consecuencia. Por el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si usted quiere sembrar y cosechar algo bueno, si usted siembra algo bueno, va a cosechar algo bueno. Si siembra algo malo, va a cosechar algo malo. Así que cualquier cosa que usted diga, una mentira aquí, otra allá, usted también lo van a engañar después. Si usted le hace un mal a alguien, a usted se lo van a hacer y peor posible. Si usted mata a alguien, lo más seguro es que usted lo vayan a matar. Así es que funciona esto, hermano. No que nuestro Padre está viendo a cada persona como lo más mínimo que hace y tomándole nota para llevarle una cuenta, porque el verdadero amor no lleva un récord
de las ofensas cometidas. Cuando usted ama de verdaderamente a alguien, usted no lo lleva una nota, un libro de notas ahí, no, mire, estaba en este día, mi esposa me hizo esto. El día siguiente, mire, mi esposa este día me dijo estas palabras malas. Me maltrató, me hizo sentir mal, me dijo palabras terribles, así que me hicieron sentirme lo más bajo. Eso usted no lo va a estar apuntando si usted realmente la quiere. El amor dice que no lleva un récord de las ofensas cometidas. Ese es el amor verdadero que Dios tiene por nosotros. Dice, Dios reveló su carácter a Moisés. Y allí no hace mención de dar muerte a los que pecan contra él. Este mismo principio se encuentra en los 10 mandamientos, donde no se dice que él el que no obedezca mis mandamientos, lo voy a matar. Y cuando dice allí que es un Dios fuerte, celoso, algunas veces se imaginan la gente que Dios ese celoso es lo mismo que la palabra que nosotros entendemos para un hombre celoso. Hay una gran diferencia, eso no es igual. Todas las características que Dios tiene no son iguales a las que los hombres tienen. Un hombre celoso es un hombre que tiene que controlar a posible una mujer o esposo que no vaya para allá porque piensa que le va a ser infiel o que le va a hacer algo y lo anda tratando de tener allí controlado a la fuerza. Eso es totalmente, eso no se aplica a Dios. El celo de Dios obviamente que es muy diferente a eso. Y aquí podemos ver, si ustedes buscan investiguen más sobre una persona, entonces nos damos cuenta que el celo de Dios, como en Éxodo 25, esto significa que Dios tiene un amor apasionado y Él quiere que nosotros seamos de Él solamente, ¿no? Pero si yo no quiero, Él no me está obligando, Él no puede obligarme a mí a que yo esté con Él. En ese sentido, Dios es celoso porque lo que Él desea es que estemos con Él, pero es distinto en el sentido de lo que Él hace si yo no hago lo que Él quiere. Acá las mujeres están dispuestos, hombres están dispuestos aún hasta de matar por su esposo o esposa, o por amigos, o no sé, cualquier persona que ellos tengan muy cercano. Porque el celo de Dios es un reflejo de su amor y compromiso hacia su pueblo, mientras que el celo humano a menudo surge de la inseguridad y el egoísmo. En la intensidad, el celo divino es una expresión de amor perfecto, mientras que el celo humano puede llevar a comportamientos destructivos y terribles. En el contexto bíblico, el celo de Dios está vinculado a su deseo de la devoción exclusiva de su pueblo, mientras que el celo humano puede surgir de la búsqueda de posesión o control. Pero es una gran diferencia entre el celo de Dios y el hombre. Eso lo debemos entender. Cuando Dios dice que Él es un Dios celoso, que visita la maldad, eso de visitar la maldad no es que Él va a estar afectando a las generaciones seguras, sino que las generaciones que siguen, si siguen haciendo lo mismo que sus padres hacían, les va a pasar lo mismo. No porque Dios se lo va a causar, sino porque son las consecuencias naturales de esa acción. Si un padre fumador fuma y fuma, se va a morir de cáncer. Si el hijo sigue con la misma cosa, lo más probable es que el hijo se vaya a morir de cáncer también. O si era un padre tomador, también el hijo que sigue en la misma cosa. No es que Dios va a castigar al hijo. Oh, tu padre murió de úlcera, ácido, no, de hígado graso o cuando se te daña totalmente el hígado, ¿no? Por el alcohol, cirrosis hepática. No significa que ahora el hijo, Dios va a hacer, no, pues el hijo también, el padre murió de esto y yo voy a afectar hasta la cuarta generación para que hasta la cuarta paguen por lo que el padre hizo. O sea, eso no tendría sentido, hermanos. Lo que estamos diciendo es que cada persona, cada generación se forja su propia cosa y Dios realmente está
supervisando, Él solo está viendo cómo Él podría ayudar a estos que van a caer en la misma cosa. Si es posible, si ellos se arrepienten, Dios está listo para perdonarlos. Y obviamente las consecuencias de esos posibles no se las va a quitar, porque cada persona va a cosechar lo que ha sembrado. Lo único es que si una persona se arrepiente, aunque se muera de la enfermedad, nuestro Padre, cuando se levanta, le va a dar vida eterna cuando Él venga otra vez. Esa es la única diferencia. Pero usted no se va a poder librar de todos los efectos de las cosas malas que usted hizo, pensando que porque ya se convirtió a Dios y ahora Dios le va a quitar todas estas cosas. Estas son leyes que controlan el universo, así como la ley de la gravedad. Cualquiera que se tire de un lugar, a menos que sea algo muy especial, Dios va a enviar un ángel para que no se caiga. Pero si usted se tira así voluntariamente, va a llevar las consecuencias. Es angustiante para nuestro Padre permitir que sus hijos rebeldes caigan en manos de Satanás y sean destruidos. Pero como Él respeta la libre elección de todos, no defenderá a aquellos que estén decididos a rebelarse. Ya vamos a terminar, hermanos. Satanás es el autor de la condenación y la muerte. Su trono está fundado al formular la ley de Dios en un instrumento que conduce al castigo y la muerte. Así como Absalón robó los corazones de Israel a través de su obsesión por la justicia punitiva, así Satanás ha engañado al mundo entero con la misma mentira. Los católicos, los protestantes y cualquier otro grupo que hace referencia a la justicia divina como algo que exige la muerte, está sin saberlo, proyectando la justicia malvada de Satanás sobre el Padre misericordioso, manso y compasivo de todos los seres vivientes. Así que, hermanos, si usted tiene esa idea de que la justicia de Dios incluye matar y destruir al pecador que no se arrepiente, está usted solamente enunciando o predicando, si es que es un predicador, las mismas ideas de Satanás, de la justicia de Satanás, donde cada persona tiene que pagar, que Dios no puede perdonar el pecado si no hay muerte, si no hay un castigo. Así que, hermanos, vamos a terminar aquí. Que nuestro Padre los bendiga, que los ayude para que podamos avanzar en el conocimiento de su palabra, que podamos conocerlo como Él realmente es, para que podamos amarle de todo corazón y podamos confiar en Él en 100%. Si no entendemos esto, nunca podremos amarlo como Él merece. Bendiciones a todos, apreciados hermanos.